días a todas y a todos, sobre todo a Rebeca. Rebeca Greenspan, a quien tengo el honor de presentar, es una de las mujeres más importantes del mundo. Rebeca nació en Costa Rica, país del cual fue vicepresidenta de la República. Antes había sido ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales, antes de ello viceministra de Finanzas. Después que dejó el cargo de vicepresidenta de la República, un par de añitos después, fue elegida secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y también administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y entre 2006 y 2010 fue directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, antes de haber sido elegida secretaria general adjunta de Naciones Unidas. En el año 2014, en febrero, en México, fue electa por unanimidad la secretaria general de la Secretaría de la CEGIP, y no tengo aquí el nombre real de la CEGIP, pero es la Secretaría General para Iberoamérica, que es un sistema que integra a todos los países iberoparlantes, no digo hispano porque se incluye Portugal, etcétera, Brasil, y está España, Portugal y Andorra en el lado de la península ibérica. Rebeca reside en Madrid, donde está la sede de la CEGIP, pero viaja constantemente alrededor de los países que son objeto de su atención. Rebeca tiene también una experiencia y participación en distintas iniciativas mundiales que la han llevado a conocer muchísimo el espacio o el ámbito del cual vamos a hablar hoy, que es el ámbito iberoamericano. Eso que sucede entre la península ibérica y América. Y el planteamiento que le hemos hecho a Rebeca en este momento de pandemia y de reclusión y de perplejidad de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos? Queremos conocer su opinión sobre la situación que estamos viviendo y lo que debe venir. Nos preocupa particularmente si ella siente que en esta época post-COVID va a haber un mayor acoplamiento entre la región iberoamericana o habrá un desacoplamiento en donde España, Portugal, Andorra se mueven más hacia Bruselas y los países de América más hacia Washington, o más entre nosotros, o vamos a padecer un neomonroísmo, y qué implicación puede tener todo eso, o por el contrario, es el momento en que nos vamos a acercar más para encontrar nuestras propias soluciones a los retos de la que se ha venido llamando la nueva normalidad. Así que sin más, quiero darle la palabra a Rebeca Greenspan, un honor que nos acompañe en el día de hoy y estoy seguro que disfrutaremos muchísimo todo lo que Rebeca quiere compartir con nosotros. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Milton, y gracias, Alberto, gracias, Alejandra. Milton y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que sus palabras de afecto que ha pronunciado se las agradezco mucho y gracias, Milton, de verdad, por tu presentación. Para contestar a la pregunta que Milton me ha hecho, a mí me gustaría escenificar algunos de los puntos que me parecen más importantes en esta crisis. Tal vez muchos de ustedes conocen, pero repasemos un poco cuál es el escenario en el que estamos. Comenzando por decir que esta cosa, que se llama la Secretaría General Iberoamericana, es la institución que organiza las cumbres de jefes de Estado y de gobierno de los 22 países que conforman esta organización. Es una organización multilateral, independiente de Naciones Unidas, pero también en el espacio internacional. ¿Cuáles son los países que forman parte del espacio iberoamericano, como nosotros lo llamamos? Pues todos los países del continente latinoamericano que hablan español y portugués. Ya Milton dijo que incluye Brasil, digamos desde México hasta Tierra del Fuego, 2 países caribeños que son Cuba y República Dominicana,
y 3 países ibéricos, que son España, Portugal y Andorra, como ya lo ha dicho Milton. Y nuestras contrapartes son directamente los presidentes a través de sus cancilleres, y hacemos muchas actividades, digamos, a nivel de autoridades, y hemos estado haciendo muchas cosas, obviamente, estos días, camino a la cumbre que este año debía celebrarse en Andorra. Se va a celebrar, lo que no sabemos es si va a ser presencial o virtual, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Es una plataforma de cooperación, y los que tengan interés, hay información muy buena sobre el COVID-19 y los países iberoamericanos en nuestra página web, cegip.org. Bien, Milton decía 2 palabras que son fundamentales en esta crisis, ¿no? Que hay una gran incertidumbre y que hay una gran perplejidad en el manejo de esta crisis. Esta es una crisis distinta a las otras crisis que hemos vivido, es distinta al 2008, es distinta a la crisis de los 80, aunque tendrá algunos elementos similares a las crisis que hemos vivido, pero es una crisis diferente. Es una crisis que algunos llaman que conjuga, o que uno se puede referir a ella como la tormenta perfecta. El gran apagón, le dijo el Fondo Monetario Internacional en las reuniones de primavera que hay que tener en Washington, también de manera virtual. El Great Lockdown. En los países anglosajones le dicen más the Great Shutdown, o sea, el gran apagón. Porque genera una crisis de oferta al mismo tiempo que una crisis de demanda. Y Panamá, donde están algunos de ustedes, lo sabrá muy bien, porque claro que la disrupción del comercio en las cadenas de valor, en la capacidad productiva, ha sido enorme. Genera crisis de demanda porque nos tenemos que encerrar para evitar el contagio y la sobrecarga sobre el sistema de salud. También es una crisis de alguna manera que se transforma lo sanitario en una social, porque muchos sectores de la población sufren los efectos inmediatamente de este encierro, y puede, además de ser una crisis sanitaria, económica y social, podría tener en algunos países algunos elementos de crisis financiera, y a nivel global también, y política, porque no hay ninguna duda de que, más allá de la pregunta de Milton, que es sobre la geopolítica del mundo, a la que yo me voy a referir al final, puede haber crisis políticas dentro de los países y dentro del escenario regional. ¿Qué es un poco lo que se espera? Precisamente ayer tuvimos una declaración de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Yo he estado en reuniones estos días con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional y el economista jefe del BID y del Banco Mundial, y los números que conocemos hoy en día son benévolos en términos del efecto de la crisis sobre la economía. El fondo y otras instituciones económicas habían dicho que América Latina tendría un decrecimiento de un poco más del 5%, 5.3%. Hoy en día ellos dicen que ese es ya un escenario benévolo, y en este se anunciarán un impacto mayor sobre la economía global, donde las perspectivas serán peores, y el efecto de eso, obviamente, sobre el empleo, que se ha estimado que en la región el desempleo crecerá como para situarse alrededor del 12% del desempleo, 12 millones más de desempleados, cada punto es 1 millón, 12 millones más de desempleados en América Latina, con, por supuesto, el agravante en nuestros países
de que no estamos hablando solo de empleo formal, que tendrá algún tipo de cobertura, de seguridad, de seguros de desempleo en algunos países, sino que la mitad de nuestra fuerza de trabajo está en el sector informal y por tanto no tiene ningún colchón de protección en esta crisis, que es uno de los temas, digamos, más difíciles que tiene que enfrentar América Latina. Entonces, las proyecciones es que la pobreza crecerá en 30 millones de personas en la región. Y de esas 30 millones, 16 millones caerán en pobreza extrema, lo que significa que ya estarán en problemas de hambre alimentario, de inseguridad alimentaria. Y esos son, digamos, los datos más globales que tenemos sobre la región, ¿no? El problema con respecto al mundo, digamos, es que hemos tenido un problema global con una respuesta fragmentada. Las instituciones internacionales, multilaterales, no han actuado con la misma firmeza que tuvimos en 2008. Y aquí los números lo demuestran. En el 2008, tanto el G7 como el G20 tomaron decisiones muy rápidamente y consensuadas. No estaba fragmentado el bloque occidental, para ponerlo de alguna manera, y Europa y Estados Unidos iban en la misma dirección. Hoy no es eso lo que tenemos. Tenemos una respuesta mucho más débil, tanto del G20 como del G7, y yo diría que inclusive una respuesta mucho más débil del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que actuó con mucha más firmeza cuando tuvimos la crisis del ébola, por ejemplo, que consideró que podía ser una crisis que derivara en una crisis de paz y seguridad para el mundo. Esta, sin duda alguna, lo es, y aún así, los miembros del Consejo de Seguridad no han podido alcanzar una respuesta ni un pronunciamiento unificado, especialmente la posición de Estados Unidos de confrontación con la Organización Mundial de la Salud, y por llamar a al virus, el virus chino, y por cierto, claro que eso genera de entrada pues una fragmentación en el Consejo de Seguridad. Entonces tenemos una pandemia global que comienza como una pandemia sanitaria, que sin duda alguna deriva al mismo tiempo en una crisis económica y social que tenemos que contener para que no genere una crisis financiera y política, y la respuesta que hemos tenido del mundo internacional mucho más fragmentada que la respuesta que se dio en el 2008, siendo esta crisis, de acuerdo a las proyecciones de los expertos, mucho más profunda que la del 8. Y vuelvo con el elemento que dice Milton, de la incertidumbre, de la perplejidad, porque no sabemos cuándo vamos a salir, no sabemos cuánto va a durar. Y ahí digo que digamos, las medidas de distanciamiento social, de cuarentena o de encierro que hayan puesto los países, hay que verlos también, sin duda alguna, se hicieron para salvar vidas y evitar un contagio masivo, imposible de gestionar por las instituciones de salud, pero también hay que verlo como un espacio que se dio para la ciencia, para entender qué era este virus. Hoy sabemos más de lo que sabíamos al inicio. Y sin duda alguna, eso está ayudando a tener y a gestionar mucho mejor la pandemia que lo hicimos al principio. Ese conocimiento y el interconocimiento en el mundo ha mejorado con respecto a eso. Sin embargo, todavía hay muchas cosas de este virus que no sabemos. No sabemos por qué afecta, aparte de la edad, que sí sabemos que algunos somos más vulnerables a
a que esto nos golpee de una manera mucho más severa que los jóvenes o los niños, pero eso sabemos. Sin embargo, tenemos casos de jóvenes y de niños que sufren síndromes por el virus que no esperábamos. No sabemos por qué unas personas se infectan mucho más fácilmente que otras. No sabemos exactamente cuánto tiempo dura la inmunidad cuando tengamos inmunidad. Lo que sí sabemos ahora mejor cómo tratarlo. Se está haciendo un esfuerzo gigantesco en el mundo por encontrar un antiviral, un tratamiento mejor, una vacuna con respecto a este virus. Hay más de 100 proyectos importantes. Por cierto, Israel a la cabeza de algunos de ellos, que tienen perspectivas, pero, perdón que vaya a decir así, la discusión en el mundo científico es si la vacuna va a ser una vacuna de amplio espectro o como la vacuna de la gripe, ¿no? Que protege un poco, pero no totalmente, y por lo tanto la inmunidad que genera es mucho más limitada de la que quisiéramos. Todavía esas preguntas no están contestadas, pero sí sabemos mejor cómo manejar la pandemia. Nos hemos preparado en el encierro, en este apagón, nos hemos preparado mejor en nuestros equipos médicos, en la información que tenemos para tratar a los pacientes, y ya comenzamos a hablar de cómo hacer una desescalada de este encierro, ¿no? Poco a poco, al darle tiempo a la ciencia, como dije antes, vamos cambiando de narrativa en términos de evitar el contagio a una narrativa de cómo nos contagiamos para llegar a tener lo que llaman muchos la inmunidad de rebaño, ¿no? Y cómo nos vamos contagiando, cuáles son las medidas de seguridad que tenemos que tener en las empresas, en los negocios y también los individuos y las instituciones. Y creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que las empresas tienen un papel muy importante que cumplir, pero tenemos que estar muy conscientes de que en economías fragilizadas, un retroceso muy fuerte, si no tenemos la sensibilidad, la información, la base científica para hacer esta desescalada, puede ser todavía peor para las economías, ¿no? Yo no creo en esta dicotomía que muchas veces se presenta entre salud y economía, porque el problema para la economía no es solo salvar vidas. Ustedes como empresarios lo sabrán muy bien. El problema también es que se nos enferman los trabajadores. Las plantas empacadoras en Estados Unidos cerraron porque sus trabajadores estaban enfermos. No porque se murieron, sino porque se enfermaron. Y por lo tanto, por eso es muy importante entender cuál es la manera en que podemos hacer esto con la mayor seguridad posible. El segundo elemento, bueno, ya dije que esto tenía efectos diferenciados, tiene efectos diferenciados por sectores, por supuesto el sector turismo, el sector de los viajes, de las aerolíneas, están sumamente afectados por esto. Hay sectores menos afectados, como el sector alimentario, por ejemplo, o el sector de los instrumentos e insumos de salud, obviamente, pero en total, pues las economías se van a ver muy afectadas. Hay diferencias entre los trabajadores, como dije antes, por el tema de la informalidad. Hay diferencias de género. El problema de la violencia de género en el encierro ha sido un problema muy serio, que en algunos países se han triplicado las denuncias por violencia de género y por violencia doméstica, lo que preocupa. Y hay diferencias entre los países, y aquí voy entrando ya al tema al que me ha pedido más entrar Milton. Los países desarrollados han puesto paquetes muy fuertes para la economía, tanto fiscales como monetarios. Por supuesto que el Banco Europeo está comprando la deuda de los países europeos para que la calificación de riesgo no los afecte mucho en el spread de intereses.
el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos ha tenido una respuesta mucho más fuerte que en el 2008 y todavía dice que no es suficiente. El director de la Fed, como vieron ustedes, está diciendo al Congreso que tienen que ser todavía más ambiciosos en el paquete económico. Las economías desarrolladas más o menos han dedicado el 20% del PIB, del Producto Interno Bruto, a paquetes económicos. Pero nosotros en nuestros países latinoamericanos no tenemos esa posibilidad. Esa es la primera divergencia. Y es el hecho de que tenemos poco espacio fiscal. El promedio de los paquetes fiscales en América Latina no pasa del 3% del Producto Interno Bruto. El que más tiene probablemente anda alrededor del 6-7%. Y nuestros bancos centrales tienen menos posibilidad de actuar tanto por el problema cambiario, como también por la salida de capitales que se dio de los mercados emergentes. Y algunos países por el tema de las remesas. Panamá no es un ejemplo, pero otros países sí. Dependen mucho de las remesas están bajando, la entrada de capitales está bajando y más bien hay salida de capitales. Entonces aquí la primera divergencia es entre los países en desarrollo, especialmente los países de ingreso medio, como los nuestros, y los países desarrollados, por lo que nosotros estamos trabajando muy fuertemente en un llamado al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a las calificadoras de riesgo, en esa comisión se fijen nuevos parámetros, nuevos indicadores que permitan en el periodo grave de la epidemia expandir el gasto con el compromiso de, muy importante, gastar bien, si se gasta mal da lo mismo, ¿verdad? Y de poder tener una visión de más mediano plazo, donde los préstamos y los ajustes se harán muy posteriormente a este momento, ¿no? Y hay una viabilidad de que eso sea posible, pero necesitamos una voz muy fuerte de nuestros países latinoamericanos, lo que por la fragmentación que hemos vivido en estos tiempos ha sido más difícil que en otras veces, y por eso es que nosotros hemos estado actuando, que somos un espacio que todavía genera muchos consensos. Estamos hablando mucho con los organismos internacionales de cómo generar una respuesta y con los bancos de desarrollo, el BID, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, préstamos muy rápidos, muy flexibles, en condiciones blandas, para poder enfrentar esta crisis. Lo que pasa, y lo digo con sinceridad, es que el que tiene más plata para lo que se necesita en el mundo es el Fondo Monetario Internacional. $1 trillón para prestar, de los cuales su capacidad no está todavía comprometida, todavía tiene espacio, pero si todos los países llegan al fondo a pedir lo que necesitan en este momento, se requeriría en el Concierto de las Naciones emitir lo que se llaman derechos especiales de giro, y no hay acuerdo todavía en el Fondo Monetario Internacional para hacerlo, pero yo creo que a como vayamos pasando las etapas, tal vez esto suceda. Ahora, yendo a lo de Milton, ¿será esto un momento en que nos quedaremos más solos? Porque Milton, la verdad es que el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional ha sido muy débil. Estados Unidos preside el G20 en este momento. Perdón, preside el G7, el G20 lo preside Arabia Saudita y la respuesta de ambos organismos ha sido más débil. Estados Unidos no ha generado un liderazgo internacional en este momento, está muy imbuido en su propia crisis y su propia polarización política. A Europa le ha costado más llegar a esos consensos, pero poco a poco ha llegado a tomar medidas importantes. Sin embargo, todavía, digamos, los países del sur de Europa, vis a países del norte de Europa, tienen diferencias. Entonces, a mí me parece realmente que no se trata aquí nada más de bloques para América Latina.
¿no? América Latina necesita de Estados Unidos, especialmente la parte norte de América Latina. Y tendremos que seguir trabajando con ellos, pero sinceramente en términos de una voz a favor de América Latina, países de ingreso medio, los organismos internacionales, qué hacer, la cooperación, yo veo que Europa será también muy importante para nosotros. Yo creo que no deberíamos nosotros caer en este falso dilema de tener que escoger, ni siquiera con respecto a China, porque la verdad es que China sigue siendo muy importante para América Latina. 8 países de América Latina tienen como principal socio comercial a China. Creo que China es una oportunidad, especialmente para México, tal vez, y los países más cercanos, por el reshoring de muchas de las inversiones y este choque con Estados Unidos. Creo que será una oportunidad para los países del sur, porque China se va a recuperar más rápidamente que el resto de los países, y por lo tanto, incluyendo Panamá, por cierto, por el tema del comercio y la reactivación del comercio, China puede ser una gran oportunidad. Yo creo que América Latina tendrá que jugar a 3 bandas, con Europa, con Estados Unidos y con China, y manejar de la mejor manera posible esta geopolítica de un mundo que es más multipolar, pero no necesariamente más multilateral. Termino por decir, tal vez, y aquí me quedan las preguntas, los valores, digamos, que estarán en juicio en esta coyuntura, yo creo que también es algo que debe importarnos. Nuestra región es una región que quiere defender los valores de la democracia, que quiere defender los valores del multilateralismo, que quiere defender los valores de la paz y el comercio internacional, que quiere defender los valores de la cooperación y la solidaridad. Yo creo que los valores del mundo asiático son un poco diferentes y nosotros tendremos que unirnos a Europa y a Estados Unidos también en la defensa, digamos, de unos ciertos valores que hemos construido, inventado durante mucho tiempo con los problemas que todavía nuestra región tiene. Me quedo aquí, Milton, y te doy la palabra, o Alejandra, para manejar las preguntas que vendrán del resto de la audiencia. A ver si se me escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, vale. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Has sido al punto. No es muy alentador, lamentablemente, el panorama, pero ya lo sabíamos, ¿no? Eso es algo que intuimos realmente, y bueno, la preocupación de las personas que también nos están escribiendo y que te voy a transmitir ahora, a ver qué respuestas podemos dar. Y Milton, como tú estás también en este tema y creo que tu input es importante, si quieres en algún momento también acotar algo, estás invitado. Bueno, para empezar, tenemos una pregunta que dice, bueno, con este panorama, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que quedarse en los países donde uno reside? ¿Intentar irse a otro país? O sea, ¿cómo se va a poder al final escaparse de esta crisis y de esta pandemia? No hay para dónde irse, todos estaremos afectados. Entonces yo me quedaría en los países que tienen mejor institucionalidad, que tienen una sociedad más capaz de llegar a acuerdos. Me quedaría en un país donde tenga mayores calidades de liderazgo y donde el liderazgo, no estoy hablando solo del liderazgo de las instituciones públicas, sino también de la calidad del liderazgo del sector privado. A mí me parece, y lo digo con sinceridad, Alejandra, y no por audiencia que tenemos hoy, yo creo que el liderazgo del sector privado y la calidad del liderazgo del sector privado será fundamental
para el mundo que tendremos post-COVID. Creo que este es el momento de que la empresa, el tejido empresarial muestre su cara más social y también su capacidad de pensar soluciones innovadoras y en procesos que nos lleven a la reactivación económica y a atender, digamos, la crisis social que se va a generar. Las políticas públicas serán también esenciales. No hay ninguna duda, la mayoría de los países han tomado medidas que van en la dirección correcta, que son transferencias a las personas que no pueden ir a trabajar, que se han quedado sin empleo, que son pobres o que están en el sector informal, liquidez para las empresas, garantía de precios para las pequeñas y medianas empresas. Todas esas son medidas que van en la dirección correcta. Y dan esperanza, porque yo creo que América Latina tomó medidas con respecto a la pandemia muy rápido, ¿no? Pero todavía estamos en la fase, la mayoría estamos en la fase 2 de la pandemia. Muy pocos han pasado siquiera la fase 3. Y el tiempo se alarga. Y la gente, si no le llega el ingreso, deja de hacerle caso al gobierno, ¿verdad? Y deja de hacerle caso a la norma, porque tiene que llevar alimento a su mesa. Pero si pudiéramos mejorar mucho más el testeo en nuestros países, ¿no? Saber dónde estamos en términos de anticuerpos en la población y además el testeo de las personas que puedan estar enfermas. Si implementáramos mejor las normas de seguridad en el trabajo para poder comenzar a abrir, aunque sea de maneras diversas por sectores, las empresas y los comercios especialmente, y si en ello las personas asumiéramos una responsabilidad personal, porque a mí me parece muy importante que aquí la responsabilidad no es solo de lo público, como sector público, me explico, es de lo público en términos también de nuestra responsabilidad personal. Si no tomamos las medidas adecuadas, nosotros pues infectaremos a otros, ¿no? Aquí lo público va más allá de la propiedad, va en la dirección de la acción colectiva. Y yo creo que la realidad en los países es diversa. Panamá no lo ha hecho mal, aunque su curva de contagios ha aumentado, pero no lo ha hecho mal. Mi país, Costa Rica, no lo ha hecho mal. Inclusive un país que está en tantas dificultades económicas como Argentina en términos de la pandemia, no lo ha hecho mal. Perú, a pesar de que ahora está subiendo, especialmente en el área rural, no lo ha hecho mal. Colombia no lo ha hecho mal. Paraguay no lo ha hecho mal. Me explico, Guatemala no lo ha hecho tan mal. Lo que pasa es que como es una crisis global, pues es imposible. Hey, cuando el agua de la piscina sube, todos nos mojamos, ¿no? La globalidad de esto hace imposible ser inmune a lo que está pasando, pero sí creo que hay medidas mucho mejores, digamos, que la calidad de las medidas y la calidad del liderazgo será fundamental para juzgar dónde quedarnos, ¿no? Además que, no sé cómo se llama la persona que me hizo la pregunta, pero yo que pasaba el 70% de mi tiempo, pues ahora ya no puedo volar, ¿no? O sea, las fronteras todavía estarán cerradas por un buen tiempo, ¿no? Rubén nos hizo esa pregunta. Bueno, un poco tomando lo que estás diciendo, ¿no? Y de los países que no lo han hecho mal, tenemos una pregunta que viene en colación de esto, que dice, ¿no? que hablamos de países desarrollados, no desarrollados, en vías de desarrollo, etc. Y tenemos un país como Estados Unidos que no ha podido contener mínimamente esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, pregunta, si el término desarrollado se va a reescribir después de esta crisis. Muy buena pregunta, la verdad. No, yo creo que no. Yo creo que desgraciadamente, o sea, vamos a ver, yo creo que en Estados Unidos la pandemia va a ser durísima y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Por los vaivenes en términos de que, digo, para manejar bien esta pandemia hay que creer en la ciencia, ¿verdad? De tener la mejor información posible para tomar decisiones. No porque la ciencia no se equivoca, sino porque lo mejor es tener información y ser
sensible a la información de los expertos, digamos. Esta es una pandemia donde los expertos quieren una preponderancia central. Entonces, Estados Unidos sufrirá, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Tendrá la Reserva Federal, tendrá el Congreso, o sea, ustedes saben lo que es sacar $1 trillón para Estados Unidos. El Fondo Monetario tiene $1 trillón para todo el mundo. Estados Unidos puede hacer eso solo para ellos mismos. Yo creo que el problema que estamos viendo es que en este momento Estados Unidos está concentrado solo en su problema interno. Y la economía de Estados Unidos no se puede arreglar solo con la economía interna, por más fuerte que sea el país, ¿no? Lo que pase en los otros países afectará, pero en este momento, desgraciadamente, no estamos viendo ese enfoque, ¿no? No hay un enfoque integral, hay un enfoque muy nacional de Estados Unidos. Pero sigue siendo un país con unos instrumentos, con una calidad de capital humano, de universidades, de investigación enorme. Así que yo creo que desarrollado seguirá siendo, con más problemas que si tuviera una sociedad menos polarizada, ¿no? Muy bien. Mira, a ver qué tenía por aquí. Nos preguntan si piensa que puede producirse una nacionalización de la banca en países, ya sea de la Comunidad Europea o de otros. Es una buena pregunta y debo decir que me han hecho esta pregunta también, no solo con respecto a la banca, sino con respecto a servicios públicos, ¿no? Que están en manos de empresas privadas. Entonces divido la pregunta. Yo en este momento no siento que va a haber un furor de nacionalización del sector financiero para nada. No lo siento. Creo que la pregunta sería, cuando si hay bancos grandes que entran en problemas y requieren del salvamento de los gobiernos, ¿vamos a poder salvarlas sin que, o vamos a poder salvarlas manteniendo el control de la empresa en las manos de los que requieren la ayuda? Ahí hay una pregunta, y yo creo que esa es una pregunta importante, ¿no? No sabemos. Creo que será distinto en algunos países, pero va a ser muy difícil que la ciudadanía acepte hacer grandes paquetes de rescate para grandes compañías que, sin estar seguros de que el control estará en manos de aquellos que las pueden sacar adelante y devolverle al público lo que ha puesto ahí. Entonces, no veo, y tampoco en Europa, porque la discusión es esta en Europa, no veo un furor de nacionalización en el sector financiero. Además, las medidas sociales del sector financiero han sido muy fuertes y no estamos teniendo una crisis encadenada todavía financiera, y la liquidez que se ha puesto en el sistema del mundo desarrollado va a ayudar a que eso no suceda. Hay que evitar que suceda, y yo creo que se puede evitar. Pero si hay casos específicos, esa es la pregunta, si hay casos específicos que van a requerir de un gran aporte del gobierno, ¿qué pasa en ese caso? Nos vamos a la Escandinava, donde el gobierno compraba una parte de las acciones y después las vendió, ¿verdad? Nos vamos a una especie de Chapter 11 con una intervención administrativa. ¿Cuáles van a ser las posibilidades políticas para ayudar a casos específicos o empresas muy grandes que tengan problemas? Esa es una buena pregunta, y yo creo que habría que comenzar ya a pensar en fórmulas, si eso sucede, para que no haya contagio, ¿verdad? De ninguna acción en otra dirección, ¿no? Y no caer, pero tal vez lo digo, Alejandra. Fernando Enrique Cardoso el expresidente de Brasil, tiene una frase buenísima, ¿no? Donde me decía, Rebeca, no hay que caer en las utopías regresivas, ¿no? Que ya porque uno hace eso, todo se soluciona. No hay que caer en las utopías regresivas, pero hay que tener una respuesta para estos casos. Bien. Siguiendo un poco con el tema económico, que es claro que el tema económico preocupa mucho, ¿no? Porque es la base
de muchas cosas, entonces hay varias preguntas, las voy a unificar un poquito. Una de ellas, o sea, unificando muchas de las preguntas que me están haciendo acerca de los españoles, que les preocupa cómo ves la situación económica aquí en España, y luego también, ¿cómo ves la renta básica universal o ingreso mínimo vital o cheques de estímulo como políticas de los gobiernos? Muy bien. En una de estas días, donde ya uno no sabe, yo les digo la verdad, ni si es día ni noche, ni si es domingo, ni si es lunes, a mí todo se me ha enredado, pero en uno de estos días tuvimos una conversación muy importante con empresarios muy grandes de la región y el presidente de un banco muy importante dijo una cosa que yo repito con respecto a España, porque me parece que lo expresa muy bien, ¿no? Dijo, la primera pregunta es si vamos a salir de esta crisis. Yo creo que tenemos las fortalezas para salir. La segunda pregunta es, no si vamos a salir más endeudados, porque es claro que vamos a salir más endeudados, todos, sino si podemos pagar esa deuda. Él dice sí la vamos a poder pagar. La tercera pregunta, la más difícil, es ¿y quién la paga? ¿Cómo se reparte el costo de salir de la crisis? Y eso es lo que va a polarizar, en mi opinión, a la sociedad española. El efecto sobre España va a ser durísimo. Decimos estos números como si no fuera nada, pero los que hemos estado en crisis, yo estuve en la crisis de los 80 en mi país, sé lo que significa. En España, el Banco Central de España y su sector económico tienen proyecciones peores que las del Fondo Monetario Internacional para España. Habla de -8 para España. Ellos hablan de entre 9 y 11. Menos, negativo para España. Pero a diferencia de una guerra, ¿verdad? Muchos han dicho que estamos como en una guerra contra el virus. A diferencia de una guerra, aquí no hay destrucción de capital físico. Y por lo tanto, la recuperación puede ser, no va a ser una V, decimos nosotros, ¿verdad? No va a ser tan rápido, pero cuán rápido sea, ¿verdad? Si va a ser más como Nike, dicen ahora, ¿verdad? Como el símbolo de Nike, que sube muy, muy rápido un pedazo y después no tan rápido el segundo pedazo. Yo creo que ahí hay el capital humano, ¿verdad? Y va a haber el apoyo europeo. Yo, si no estuviera el apoyo europeo, tendría tal vez otra visión, pero va a estar el apoyo europeo. Ya el Banco Europeo ha dicho que va a hacer lo que toque, ¿verdad? Estamos teniendo problemas por una resolución legal en Alemania, pero yo creo que el apoyo europeo va a ser fundamental para salir de la crisis. Lo que a mí me preocupa es que lo que haya es, y ya lo estamos viendo, desgraciadamente lo estamos viendo, mucha polarización política. Y a mí lo que más me da miedo es que la polarización política evite que se tomen las decisiones de consenso y de la calidad que se requieren para la salida de la crisis. Con respecto a España, me preguntaste, perdóname, sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? Sí, ¿cómo es la renta básica universal? Sí. Yo creo que en la crisis va a ser muy importante. Lo que no creo es que nuestros países puedan financiarlo de manera permanente. Entonces, hay un problema, digamos, que es el buen diseño de la política económica. Hay medidas que tienen que ser temporales. Si se hacen permanentes, estaremos en un problema muy grave, ¿verdad? Esa medida en América Latina, por lo menos en la mayoría de los países, tiene que ser una medida temporal, porque no tenemos la capacidad de financiar un ingreso mínimo o un ingreso básico mínimo para todos los ciudadanos de manera permanente para toda la población. Sí, es cierto que América Latina había avanzado en las transferencias condicionadas de ingresos para las familias pobres de la región. Estos han sido programas muy importantes y esos programas, mucho más focalizados,
sí podrían tener que expandirse a sectores que hoy en día caerán por debajo de la pobreza, como dije antes. Pero un ingreso mínimo vital universal tendrá que ser temporal mientras dure el apagón, pero después tendremos que irlo desmontando. La temporalidad de muchas de las medidas es esencial, como es, por ejemplo, en algunos países donde se han pospuesto el pago de impuestos, se ha pospuesto el pago de alquiler, se ha pospuesto el pago de la seguridad social. Bueno, esas medidas solo pueden ser temporales. Si se hacen permanentes, será una tragedia, ¿no? Claro. Bueno, la siguiente pregunta, es obvio por mi acento que no soy española, ¿no? Soy de Londres, no, de Uruguay. Y bueno, vivo aquí en España hace 12 años y tenemos muchos de las personas que pertenecen al JBC que están con una situación parecida. Venimos de países de Latinoamérica y hace mucho que vivimos aquí, tenemos como el corazón en Hispanoamérica, ¿no? En España y en Latinoamérica. Entonces, estamos un poquito en los dos lados, ¿no? Viviendo las realidades siempre de los dos lados porque uno nunca abandona sus raíces y el sitio de donde vive. Entonces, ¿qué es más importante para América Latina? ¿China o Estados Unidos, digamos, en este contexto, me pregunta alguien? Yo siempre digo que uno solo tiene que escoger cuando se trata de un novio o del esposo. Si son amigos, uno puede tener muchos, no tiene que escoger a uno solo. Y yo entiendo que la tensión entre China y Estados Unidos nos hace sentir muchas veces que tenemos que escoger. Y esa tensión geopolítica está ahí. Y vamos a tener que aprender a manejarla. Y una manera inteligente de manejarla es teniendo también a Europa en el mapa. Porque Europa nos hace salirnos del sándwich entre China y Estados Unidos. China nos da unas cosas que Estados Unidos no nos está dando, y Estados Unidos nos da unas cosas, igual que Europa, que China nunca nos puede dar. Ejemplo, China nos da comercio para las materias primas, para los alimentos, nos da financiamiento, muchos países, inclusive salió un artículo interesantísimo, si pueden buscarlo, ayer en el Financial Times, que ya decía que China era el primer financiador de los países emergentes y hablaba precisamente de la crisis de la deuda que se podría dar entre los países emergentes y de ingreso medio. Es un artículo muy bien escrito, vale la pena verlo. Entonces, lo que decía es, China ya es una importante fuente de financiamiento externo, ¿verdad? Pero lo que China no nos da son los empleos de calidad que quieren nuestros jóvenes. Tenemos el cohorte de jóvenes grande de la historia de América Latina, entre los 15 y los 29 años. Ese cohorte de jóvenes son los jóvenes más educados que hayamos tenido alguna vez en nuestra historia. Espero que no nos metamos en esta crisis, ¿verdad? Y ellos quieren empleos de mejor calidad, quieren empleos mejores que los de sus padres. Bueno, la apuesta por la minería o la apuesta por las materias primas o la apuesta por los alimentos no dan ni producen esos empleos, ¿verdad? Entonces, si no tenemos a Europa y a Estados Unidos, tendremos un grupo de jóvenes desilusionado y sentido con la sociedad, lo que nos va a poner en problemas políticos muy importantes. Entonces, no es solo la realpolitik, como dicen algunos, ¿no? También es nuestra sobrevivencia en términos de un crecimiento de mayor calidad y de nuestra sostenibilidad política en estos tiempos. Entonces, la diplomacia económica, ¿verdad? Tendrá que sofisticarse. Yo creo que la diplomacia vuelve a tener un papel muy importante que cumplir en este momento, en este marco. Tendremos que aprender a seguir siendo aliados muy importantes de Estados Unidos, pero no marginar a la segunda economía más importante del mundo, que es China, ¿no? Bueno, tengo preguntas por otros canales, como dije, que me están llegando por el mail. Entonces, una pregunta
un poco específica, ¿no?, de una región, es si usted cree que la situación, ¿no?, actual puede acelerar la salida de regímenes militares, ¿no?, como aprovechando esta crisis, si podrá haber una intervención militar, ¿no? Es una pregunta interesante, no sé qué piensa al respecto. Es muy comprometida. Yo tengo una opinión muy fuerte sobre eso. Pero no la voy a decir. Viniendo de Costa Rica, que no tiene ejército, pero a mí, vamos a ver, yo sí creo que hay que ser muy vigilantes en la necesidad de establecer políticas severas, digamos, dentro de esta crisis, no se haga en procesos democráticos y no autoritarios. Yo creo, digamos, el tema no es solo el tema militar, sino de no fortalecer instrumentos autoritarios, los instrumentos que haya que usar para contener la pandemia, para establecer el orden, todas esas cosas yo creo que todos estamos de acuerdo, pero tiene que ser dentro de un Estado democrático, no dentro de un Estado autoritario. Y todos tenemos que usar las instituciones y nuestra voz para evitar que haya una diatriba autoritaria, y yo sí veo elementos de eso en algunos lugares, y veo un aumento o un papel creciente de los ejércitos en muchos de los países de nuestra región. Yo no creo que en todos esos donde vemos eso vaya a derivar en golpes de Estado. Creo que los golpes de Estado tal como los conocimos no es lo que vamos a ver. Si la pregunta va por ese lado, yo diría que no. Los golpes de Estado como los conocimos en los 70s y algunos principios de los 80s no es lo que me preocupa, pero sí, digamos, democracias intervenidas o instituciones democráticas más autoritarias. Bien, bueno, hay muchas preguntas, pero para ir terminando y que no sea la hora de la cena, porque podríamos seguir con todas las preguntas que tenemos, para salirnos un poquito del tema del coronavirus y irnos un poco hacia otro lado, para terminar, hay una pregunta que dice así: si usted cree, a ver, dice, ¿qué papel cree que deben jugar las comunidades judías en Europa y América para mejorar las relaciones culturales, científicas, académicas y educativas, y específicamente las hispano-judías? ¿Entre nosotros o con Israel sería? O sea, ¿cómo lo...? Yo creo que... Las comunidades judías en Europa y en América, digamos, ¿cómo entre nosotros, ¿no? Sí, cómo interactuar entre ambas en esos planos, ¿no? En lo cultural, en lo científico, en lo académico, en lo educativo, y específicamente en el ámbito de lo hispano-judío. Bueno, Milton está igual que mi marido, ¿no? En el consejo, en la junta directiva de la iniciativa para hacer un museo hispano en Madrid. Y tú también, por lo que vi, ¿no? Yo soy parte, sí, soy observadora del consejo, sí. A mí esas iniciativas me entusiasman. Yo realmente creo que el tema científico, que el tema cultural, que el tema universitario, de educación, ¿no? En primer lugar, creo que van a ser sectores que se van a expandir y que el contenido con el que se expandan será fundamental para eso, que decía yo antes, para que tengamos sociedades en las que nosotros podamos vivir en paz, sin el estigma o la preocupación de la discriminación o del autoritarismo, de la represión. Para nosotros eso es fundamental y yo creo que lo que podamos tener en esos campos, y yo creo que muchos actores de la comunidad judía están en esos campos, incluyendo a Israel, ¿no? Que yo creo que debería repensar su cooperación con el mundo hispano-judío, porque
Israel podría ser un elemento muy positivo dentro de ello, porque es un país que de lo que vive esencialmente, ¿no?, es del talento. Y, y yo creo que las comunidades judías podrían aportar mucho ahí, mucho en educación, mucho en los valores culturales, en la expresión cultural, donde tenemos una sobre-representación. Yo creo que el tema cultural va a ser un elemento esencial de la poscrisis y del mundo del siglo XXI. Lo creo sinceramente, tanto en la economía como en la sociedad, como en el imaginario social, para decirlo de alguna manera. Y si nosotros pudiéramos hacer más entre nosotros, fortaleceríamos además toda esa corriente en la que tenemos una voz tan importante que cumplir y valórica tan importante. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ahora le voy a pedir a Eli que, Eli, ¿puedes compartir las diapositivas, por favor? Muchísimas gracias, la verdad que hay un aplauso así unánime de todos los silenciosos espectadores que nos están mirando, ha sido un placer y podríamos seguir escuchándote muchísimo más, pero bueno, vamos a ver, no sé si Eli, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Vale, si puedes ir a avanzar en las diapositivas hasta la que tiene el chat, la que dice preguntas y respuestas, ahí para abajo. Vale, que la anterior, esa, ahí está. Bueno, en esa diapositiva, esto lo van a recibir todos por mail. Hay un chat donde podemos seguir preguntando y reflexionando y todos los participantes poder ir poco a poco haciendo preguntas que le iremos haciendo llegar a Rebeca, así que bueno, lo pueden copiar o luego todos los participantes lo recibirán por mail, al igual que el vídeo de esta conferencia. Y ahora sí, la siguiente, Eli, por favor. Bueno, agradecerte y para finalizar la parte de lo que es la conferencia, quisiera pedirle a Milton que diga unas palabras finales y luego ya volvemos contigo, Eli, para el agradecimiento a las instituciones. Alejandra, ¿puedo terminar con una frase de Shimon Peres? Por supuesto. A mí hay una frase de Shimon Peres que me gusta mucho porque me decías que a veces uno suena un poco pesimista cuando habla de esto. Entonces, en esa discusión, ¿quiénes somos pesimistas y quiénes somos optimistas? Shimon Peres decía, los pesimistas y los optimistas morimos igual, pero vivimos diferente. Yo diría, yo no soy ni pesimista ni optimista, yo soy como Shimon Peres, yo soy activista. Yo creo que lo que pase va a depender de lo que hagamos. Gracias, gracias a todos. Muy buena frase para terminar. Igual todavía no nos despedimos del todo, simplemente vamos a hacer un cierre, te queremos tener ahí hasta el final, pero bueno, muy buena frase la de Shimon Peres, como no puede caber duda. Van a ver mientras estamos terminando la charla una encuesta, para nosotros es súper importante que por favor la contesten, porque ese es nuestro feedback de parte vuestro y lo que nos viene dando fuerza para continuar, porque hemos tenido la verdad que muy buena puntuación, muy buen feedback de ustedes, así que por favor si pueden responder estas preguntas que le enviamos, y ahora sí, Milton, te pido por favor que despidas a nuestra invitada de honor y luego volvemos con Eli para el agradecimiento de las instituciones. Rebeca, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer conocerte. Milton, todo tuyo. A ver si le abrimos el micrófono. A ver, Milton. Muy bien, creo que hablo por todos los que hemos disfrutado esta excelente disertación de nuestra querida Rebeca Greenspan, que ha sido maravillosa, variada, profunda, con mucho insight, como dicen en inglés, lo cual es el propósito de esta convocatoria, en momentos de perplejidad, poder disfrutar de las luces
de quien está en la cumbre y tiene la visión de un horizonte más amplio. Así que agradecemos muchísimo a Rebeca por acompañarnos hoy y por ilustrarnos con toda su sapiencia, experiencia, visión y conocimientos. Muchas gracias, Rebeca. Eli. Sí, sí, perdonad. Muchas gracias, Rebeca, por tu extraordinaria conferencia. Muchas gracias, Alejandra y Milton. Bueno, el Jewish Business Club también se nutre de grandes organizaciones que colaboran con nosotros desinteresadamente, como podéis ver aquí, los logos de todas ellas, como la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid, la Comunidad Judía de Málaga, la Comunidad Israelita de Barcelona, la Comunidad Judía de Melilla, la asociación, el Centro de Estudios Ibn Gabirol, la Asociación de Padres de Alumnos, la Comunidad Masortí Betel, el Centro Sefarad de Israel, Yesh, Maccabi España, el Madrid Jewish Student Center y el Moisés House de Madrid. A todas ellas también muchas gracias. Que paséis muy buena tarde y gracias a todos por vuestra participación. Os esperamos, si Dios quiere, os esperamos a la próxima, el miércoles que viene a las 19 horas con Mariano Sigman. Nuevamente, gracias Rebeca, gracias Milton y gracias a todos por haber venido. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.